Buenas tardes. En primer lugar, pues quiero darle la bienvenida y darle las gracias por compartir esta tarde con nosotros. Gracias también al señor alcalde que nos acompaña aquí esta tarde. Felicidades y muchas gracias por compartir también con nosotros un momento tan especial. Hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo que hemos organizado sobre la Málaga del siglo XX. Este ciclo está vinculado de forma directa con la última publicación del Archivo Municipal de Málaga, Un siglo en 12 meses, siglo XX, documentos del Archivo Municipal, que presentamos precisamente en este mismo sitio en el mes de marzo. Nos pareció oportuno, al igual que hicimos con el siglo XIX, pues ampliar el conocimiento que ofrece esta publicación que les he citado sobre un periodo de nuestra historia que no por más reciente deja de ser interesante e igualmente crucial para entender nuestro presente. El ciclo está conformado por 6 ponencias a cargo de destacados especialistas que nos garantizan la calidad y el interés de lo que vamos a escuchar. Y desde aquí quiero trasladar nuestro reconocimiento a todos ellos por colaborar con nosotros. Brevemente comentarles que la primera conferencia tuvo lugar el 12 de abril, a cargo de Luis Utrilla Navarro, que nos habló de la historia del aeropuerto. El próximo 14 de junio hablaremos de la evolución del turismo en la Málaga del siglo XX, a cargo de Antonio Guevara Plaza. El 20 de septiembre será la Málaga comercial, el objeto central de la conferencia, y nos la dará Fernando José Alonso González. El 18 de octubre, Maripepa Lara nos hablará de la historia del cine y el 22 de noviembre una servidora les contará qué hay en el fondo documental y bibliográfico del Archivo Municipal de Málaga sobre el siglo XX. Comentarles que las diferentes conferencias van a ser grabadas y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube a la mayor brevedad posible, sobre todo pensando en aquellas personas que no puedan estar presencialmente con nosotros. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Salvador Moreno Peralta, un gran y reconocido especialista al que voy a dar las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Él es sobradamente conocido por todos, pero les voy a dar una breve pincelada sobre su extenso currículum profesional. Salvador Moreno Peralta es arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Autor del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga del año 1983, por el que obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo, así como los planes de Mija y Vélez Málaga. Autor de las 2 ampliaciones del Parque Tecnológico de Andalucía, coordinador general de la cooperación entre la Junta de Andalucía y Argentina en materia de urbanismo y rehabilitación urbana, y coautor del Plan Especial de Rehabilitación de los 4 recintos fortificados de Melilla, por el que obtuvo el diploma Europa Nostra de 1999, y coautor, asimismo, del Plan Málaga Litoral. Como arquitecto destacan las obras realizadas en Melilla en desarrollo del Plan de Rehabilitación y en Málaga la Facultad de Derecho y la Escuela de Ingeniería de la Universidad, la rehabilitación del Parador de San Rafael, los edificios para Oracle, Ericsson y Oplus del Parque Tecnológico de Andalucía, el Centro de Formación de Industrias del Ocio y del Turismo en Mija y el Andalucía Lab de Marbella. Laboratorio de I+D aplicado al turismo para la Junta de Andalucía. Su última obra ha sido el conjunto sociocultural Mirador del Carmen para el Ayuntamiento de Estepona, con salas de exposiciones, conservatorio, mirador, jardines y biblioteca pública. Ha sido gerente municipal de urbanismo, académico de Bellas Artes de San Telmo y presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Y tras breves pinceladas sobre el currículum de Salvador, pues le dejo ya directamente con él, que nos va a impartir una conferencia titulada Málaga, viaje a la tierra del centro. Cuando quieras. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Maripepa Lara, por invitarme. Muchas gracias, alcalde, por venir, sobre todo en unos momentos como este, en donde se supone que cualquier ser normal tendría que estar en este momento en una nube. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Y agradezco, por supuesto, a todos los presentes, entre los cuales veo a muy buenos amigos míos. Cuando hace meses me llamó Maripepa Lara para invitarme amablemente a dar esta charla, creo recordar que me sugirió abordar el tema del desarrollo urbano de Málaga.
pero de una manera imprecisa. Y hace 3 o 4 días, apremiado e intranquilo por la inmediatez de esta fecha, le pregunté a Maribel si querían un enfoque concreto del tema. Maribel me contestó que hablaba de lo que quisiera, con lo cual mi intranquilidad fue ya absoluta. Pues no sé si se trataba de una muestra de confianza o de una forma elegante de dar imposible a mi sometimiento a cualquier tipo de disciplina. Pero, en fin, aquí estamos. Sea como fuere, el tema exigía una acotación previa, porque el desarrollo urbano de Málaga parece que abarca un periodo de 2.300 años, siglo más, siglo menos, desde las fundaciones de la primera colonia fenicia a la griega de Mainaque. Luego parece urgente empezar a acotar el tema, pues solo conozco a una persona que pueda tener esos 23 siglos en la cabeza y contarlos en 45 minutos, y es precisamente nuestro querido alcalde, Paco de la Torre. Por otro lado, la historia de Málaga, la historia urbana de Málaga, aún tratándose de un proceso continuo, cuyo conocimiento enriquecen continuamente las excavaciones arqueológicas, digamos que es una historia que ya gráficamente está ya establecida y estudiada por el nutrido grupo de investigadores, historiadores del arte, arqueólogos, etcétera, la mayor parte de ellos ligada a la universidad, hacia los cuales, por cierto, la ciudad tiene contraída una deuda de gratitud, pues fueron sus enseñanzas y sus descubrimientos los que pusieron coto a casi 2 décadas, ¿no?, de catastrófico desarrollo inmobiliario que esta ciudad, como tantas otras ciudades de España, pasaron, los 50, los 60 y parte de los 70 del pasado siglo, en las que nuestra ciudad fue el libre campo de maniobra para un crecimiento brutalmente desordenado que hacía abstracción de cualquier condición física del lugar y de los eventuales valores patrimoniales que pudieran atesorar. Piénsese que el concepto mismo de protección ligado a los valores histórico-artísticos, aunque ya había una ley de patrimonio antigua, pero realmente la efectiva es la ley que se promulga en el año 1985, es relativamente reciente, y que la primera ordenanza de protección arqueológica vinculada al planeamiento la incorporamos nosotros en los artículos 103, 104, 105 y 106 para mayor abundamiento del Plan General de Ordenación Urbana del año 83. Doy por supuesto que precisamente por la interiorización creciente, ¿no?, que los malagueños hemos hecho de esta conciencia del valor patrimonial, que es reciente, por cierto, de la ciudad, acrecentada lógicamente con las intervenciones de la última década, sin duda ninguna, el público aquí presente, todos ustedes conocen de sobra los pormenores del desarrollo urbano de Málaga, como para repetir aquí lo ya sabido por todos. Obligado, por tanto, a simplificar el discurso, no nos equivocamos mucho si decimos que Málaga es una ciudad cuyos límites permanecieron casi inalterables durante varios siglos, circunscritos al recinto amurallado del musulmán y sus 2 arrabales extramuros, el de Fontanalla por el norte hacia el Ejido y el de Atabanim hacia el oeste, en lo que hoy es el Perchel, más, en todo caso, las trazas del campamento militar originario de los Reyes Católicos que constituyen el barrio de la Trinidad. Y como así lo atestigua, este es el famoso plano que todo el mundo conoce de Guillem Robles, de la construcción ideal, bastante bien hecha, por cierto, de lo que pudo ser la Málaga musulmana a partir de las trazas que luego, que en el siglo XIX estaban todavía presentes. Y como veis, los límites de Málaga son esos, es decir, ese centro histórico es la Medina, en los arrabales de arriba y por el oeste, en la parte occidental del barrio de la Trinidad, y las trazas de tipo deltaico, ¿no?, del barrio del Perchel, ¿no? Y en esta historia hay cientos de planos, ¿no? Y en el archivo municipal podréis disfrutar enormemente viendo toda la cantidad de documentos gráficos sobre la historia de Málaga. Pero con especial interés en dos planos, ¿no? El famoso plano del vigía de tierra de Josep Carrión de Mula, de 1791, que este es un plano de un rigor cartográfico verdaderamente excepcional. Aquí tienen el original, el otro es un facsímil, y, por supuesto, el interesadísimo plano con el que todos hemos jugado del curioso personaje Emilio de la Cerda Gariot,
que refleja la Málaga del siglo XIX con las primeras obras proyectadas por el ingeniero José María de Sancha y, no sé si lo ven tan lejos, pero este plano tiene ya un boceto de ensanche decimonónico, tout court, al oeste del río Guadalmedina, colocando manzanas edificables sobre el lecho del río. Es decir, ese ensanche que tuvo Madrid, que tuvo Barcelona, sobre todo, que tuvo Murcia, desde César Corts, etcétera, todas las ciudades han tenido un ensanche. Málaga no pudo tenerlo. No pudo tenerlo sencillamente por la circunstancia del río, que exigía su desvío. Y digamos que la burguesía del 19 ya llegó económicamente exhausta a este punto de tener que acometer el desvío del río para poder hacer un tránsito sosegado, pausado y ordenado de la extensión de Málaga hacia el oeste, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos todos entonces que el ensanche de Málaga fue un ensanche interior, es decir, no fue un ensanche extensivo, sino intensivo, que es lo que nos ha permitido disfrutar del extraordinario centro histórico decimonónico, fundamentalmente decimonónico, aunque hay buenos ejemplos en barrocos, pero y tengo que decir la anécdota, por ejemplo, de que este centro que ahora disfrutamos y que ahora efectivamente es un motor de tantas cosas, ¿no? Y que se empezó a valorar pues hará unos 20 o 25 años, quizá con el plan Urban, ¿no? Con el plan especial del centro y con los fondos del plan Urban, pero que era un lugar del que había que irse. Desde luego, cuando lo cogimos nosotros en el año 83, Málaga era el centro, el escenario de la decrepitud física y demográfica, del sitio donde había que irse. Y de hecho, pues como anécdota local, hay que decir que un promotor apostó por Málaga, que fue concretamente Paco Porras, de DIMSA, con la rehabilitación del edificio del Palacete de Puerta del Mar, al que siguió Cristóbal Peñarroya, con otra rehabilitación en Cortina del Muelle. Pero bueno, en cualquier caso, gracias a esto hemos podido ver... bueno, y algo importante, una visita que giraron aquí a Málaga la Academia de Bellas Artes San Fernando con arquitectos del Consejo Superior de Arquitectos de España, donde estaban figuras como Oriol Bohigas, Corrales, Molezún, en fin, una gente extraordinaria, y se dieron cuenta de que en toda la Cochambre había ahí oculto un centro histórico maravilloso, y se lo dijeron a los autores del plan. Dice, ¿cómo no habéis reparado en este maravilloso centro histórico decimonónico, con una personalidad tan fuerte? A los que los autores dijeron, pues no nos habíamos dado cuenta, no les censuro. Probablemente si yo hubiera estado también en esa situación, tampoco me hubiera dado cuenta. Lo cierto es que hoy el centro es esta pequeña muestra, ya no solamente en sus trazados verdaderamente interesantes, ¿no? Trazados ensanches, atirantados sobre la trama original musulmana, excepto la gran operación, que hoy día sería dificilísimo de hacer, de la calle Larios, evidentemente, pero que no tenemos tiempo ahora de hablarla porque además ya es muy suficientemente conocida. Pero esa tremenda operación de penetración desde el puerto al centro, que ya se intentó con los Reyes Católicos, con la calle Nueva, y ahora en el 19 con los trazados de Joaquín de Rucova y la magnífica arquitectura de Eduardo Strachan, Viana Cárdenas, pues se hizo dentro de lo que, alguien puede decir, la contundencia, por no decir brutalidad, digamos, de esa apertura, se hizo con muy buen tino y con muy buen diseño. Pero, en fin, a lo que vamos. En cualquier caso, al oeste del Guadalmedina siempre aparecía nada más que el barrio de la Trinidad, la trama del Taica de los Percheles y, por supuesto, fue ahí donde se instaló las primeras industrias en el segundo tercio del siglo XIX y, por supuesto, donde vino el ferrocarril. Realmente el primer ensanche es un ensanche que ha estudiado mejor que yo mi amigo Alfredo Rubio, que es el de Moreno Monroy, al que yo no le doy tanta importancia como a este otro, que este es el primer ensanche realmente importante que se hace de Málaga por un arquitecto municipal, Daniel Rubio, en el año 29, dentro del plan de grandes reformas de Werner y Benjumea en desarrollo del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1929, que decía que todas las capitales de provincia tenían que tener en un determinado tiempo un plan general de ordenación urbana. Bien, total, este es el plano matriz, este plano es germinal, si se puede decir de alguna manera, de una confusión formal verdaderamente tremenda, digno de verse,
sencillamente que aquí está todo, aquí está Haussmann, está Viena, está todo, está Berlín, está la City Beautiful de Chicago. No, Daniel Rubio se suponía que estaba bastante al día y que lo metió aquí todo lo que pudo. Pero lo más importante que quiero sacar, y ya lo dejo porque esto es una conferencia aparte, es que era el plano que estaba llamado a vehicular y a dirigir de alguna forma y hacer el master plan, se diría hoy, de lo que es toda la expansión de Málaga hacia el oeste, hacia el gran llano, el inmenso llano que hay entre el río Guadalmedina y la Vega de Guadalhorce, ¿no? Entonces, claro, fijaros bien un poco la historia. Esto es que a mí siempre me llama mucho la atención. ¿Qué se encontraba el planificador al oeste de la Trinidad? Nada. Se encontraba un terreno baldío, se encontraba, en todo caso, terrenos puramente agrícolas. Es decir, ¿qué indicador tiene el arquitecto, el urbanista, para decir, para allá tiro yo la prolongación de la Alameda, que va a ser el eje que va a transmitir? ¿Para dónde? Pues sencillamente se encontró con dos accidentes topográficos que existían en el suelo agrícola, que uno era el camino del Peso de la Harina, que continuaba hacia Churriana, ¿verdad? Y otro era el surco del Arroyo del Cuarto. Ambos se cruzaban en ese punto que están viendo ahí, y entonces, pues digo, pues es digamos, la referencia más clara dentro de las poquísimas que tengo. Y para allá dirigió, como veis, la traza de lo que es la prolongación de la Alameda, que así ha quedado definitivamente, así se recogió en todo el planeamiento posterior y así se ha acabado haciendo, ¿no? Es decir, estas son fotografías de la Málaga del 40 y tantos, en donde es muy curioso porque veis, por ejemplo, ahí cómo se ve las trazas así, con una especie de peine, ¿no? Del arroyo de Aza de Cuevas, ¿no? O Aza de Campillos, ahora no recuerdo muy bien. El caso es que durante mucho tiempo ese conjunto de viviendas estaba ahí en mitad del campo y la gente dice, bueno, ¿qué hacen estos aquí? Claro, la única lógica por la cual ese emplazamiento podía tener su justificación es que estaba hecha con las trazas, evidentemente, del plan de Daniel Rubio. Era una especie de subconsciente cartográfico que había quedado ahí, ¿no? Bien, esta es la Málaga justo de posguerra, ¿no? Como veis, ese punto ha seguido siendo recogido por el Plan General del año 1951 de don José González Cedo, fue recogido, es el Scalextric, el que hoy llamamos Scalextric, del plan del año 1971, y fue recogido por todos los planes generales posteriores que ha habido desde la democracia, el 83, el 97, me dejo alguno, no sé cuál, y el 2011, y el actual del 2011, ¿no? Es decir, esta es la secuencia de planes generales que se hicieron a partir del plan general que hicimos nosotros en el año 1983, del que tampoco vamos a hablar ahora porque si no se termina todo aquí. Bueno, esta es la sucesión de planes y ahí vamos viendo cómo a partir de esa directriz germinal, pues la Málaga se va expandiendo hasta llegar a un punto en estos momentos en donde prácticamente tiene cubierta la totalidad de su ámbito municipal. Es decir, uno de los redactores, el que luego continuó con los planes, mi colega Damián Quero, llegó a decir, y es verdad, que el próximo plan de Málaga, estrictamente municipal, ya sería un plan de reforma interior, porque ya poco quedaba para extenderse. De todas formas, no les extrañe si les digo que hay que parar ya aquí la secuencia histórica para meternos en otros temas. Pero que uno de los aspectos fundamentales de la Málaga que en este momento estamos viviendo y que en muchos sentidos podemos decir que estamos disfrutando, se debe a un hecho. Se debe a la segregación de Torremolinos. ¿Por qué? Vamos a ver. La segregación de Torremolinos fue una operación de índole política que hay que escribirla más bien dentro del caenismo político, dentro de un partido, más que de ninguna otra razón urbanística con una mínima lógica. El caso es que a Málaga, capital de la Costa del Sol, le quitan el motivo por el cual es capital de la Costa del Sol y la dejan literalmente en pañales. Entonces es aterrador. Es aterrador cómo se queda Málaga. Es aterrador. Vamos a ver, se queda ya con un plan en ejecutoria, pero fijaros bien, es que esta es la fisonomía o la fotografía aérea de cómo se estaban haciendo los barrios, las unidades de ejecución en los años 70, ¿no? No hace falta descender
y hacer un zoom hacia esta foto para darnos cuenta de que a pie de calle los ambientes que podemos ver en este batiburrillo tan terriblemente desordenado hace honor a lo que la foto aérea ya transmite, o sea, un auténtico desastre. Un auténtico desastre que luego, poco a poco, se fue paliando. Es decir, yo debo decir así de claro que los últimos 30 años de Málaga ha sido un continuo desembarazarse por parte de los barrios de esta ciudad de la fealdad y del horror originario con los que estos barrios se hicieron. Comentaba con el alcalde hace un momento que me está dando unos paseos intensos por lo que teníamos por la Málaga irredenta, y le tengo que decir que, aparte de abstracción hecha, si es que se puede, de la mala arquitectura que en aquellas épocas se hizo, los llamados barrios, porque cuando hablamos de barrios hablamos de una cosa y no del limonar, ¿verdad? Hablamos de otra cosa. Bueno, pues estos barrios están hoy, yo tengo que decir de una manera un poquito hiperbólica, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de equipamientos y de urbanización, están magníficos, magníficos. He podido pasear por estos barrios con estos días que ha hecho una luz verdaderamente espléndida en la ciudad y que, para colmo, estaba toda sembrada de jacarandas. No he visto más jacarandas nunca en mi vida. Y realmente está por el Arroyo del Cuarto, por San Andrés, por la Granja Suárez, por Carlinda, por barrios que yo he visto construir y que eran absolutamente aterradores. Pues bien, esos barrios, digo que si podemos hacer abstracción de la mala arquitectura, que también tiene cierto remedio, esos barrios están extraordinarios. Me paro también aquí porque es objeto de otra conferencia. Extraordinarios en la vida de barrio que ahí se está dando. Una vida verdaderamente auténtica, con equipamientos de todo tipo, y algo que le contaba también a Paco hace un momentillo, que tiene mucha gracia, que es que, por ejemplo, me he empeñado con un amigo mío, Enrique Torres Bernier, que ya está jubilado, un gran economista, en hacer la guía secreta, la guía secreta, cuidado, la guía de las tabernas y de los bares de Málaga, de los barrios. Guía de los barrios con especial dedicación a aquellos que no tienen cartel. Es decir, hay barrios, hay sitios en estos barrios que no necesitan siquiera tener un cartel anunciador de a qué se dedican. Concretamente estuve el otro día en uno que se llama El Pichino, en Dos Hermanas, que era una auténtica maravilla. Maravilla de material, maravilla de ambiente, maravilla de servicio. Y que formaba parte de uno de los lugares en donde la vida concreta de esos barrios precipitaba, exactamente igual como puede ocurrir en las 4 esquinas del Palo o puede ocurrir en la calle La Unión, por ejemplo, en su confluencia con el puente de Juan Pablo II, que la plaza, que el lugar, que el sitio se limita a ser un bar con un enorme ficus. Y no por casualidad, todo el mundo se da cita ahí. Y no es por casualidad que el bar se llame La Plaza. Es decir, hay que saber ver este tipo de manifestaciones urbanísticas que son apasionantes en la medida en que están sustentadas por una enorme vitalidad detrás, ¿no? Y, como siempre, ya me estoy yendo por las ramas. Bueno, lo que estoy viendo aquí, lo que estáis viendo son estos barrios al principio, y estos barrios cómo poco a poco estos barrios se van regenerando con intervenciones públicas, evidentemente municipales, pero que han desencadenado también una acción vecinal autóctona francamente reconfortante. Uno vuelve a creer un poco en el urbanismo y en los urbanistas y todo ese tipo de historias a partir de cosas como esta. Este concretamente es el Parque del Arroyo del Cuarto, y voy rápido porque, a ver, bueno, la evolución del proyecto urbano de Málaga desde 1983. Lo importante es esto. Málaga es una ciudad con proyecto. Es una ciudad con proyecto. Esto parece una idiotez, pero no lo es. No lo es. Es decir, la primera ilustración es el plan del 83. La segunda, la primera revisión. La tercera, la segunda, y la cuarta es la última, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si las cosas se hacen relativamente bien, es fácil adaptar los planes a las circunstancias cambiantes que la ejecución del anterior van provocando. La vida se abre paso, pero hay que estar ojo a visor para saber cómo encauzar las nuevas tendencias, ¿no? Que la simple realidad nos pone por delante, que es una de las grandes lacras del planeamiento urbano, que es precisamente la tardanza en su tramitación. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque si
burocráticamente, por decirlo de alguna manera, automáticamente, le damos al planeamiento un carácter coránico, como si aquello fuera el sumum, digamos, de las tablas de la ley, entonces enquistamos la vida que se está desarrollando al albur de esos planes, la enquistamos de por vida, cuando realmente cualquier obra humana deja una huella que cambia la realidad sobre la cual ha incidido y, por consiguiente, hay que saber adaptarse a la nueva realidad que esas cosas provocan. Quiero decir con esto que el proyecto es el mismo, pero las circunstancias y los detalles son distintos. Entonces, Málaga, una de las claves de Málaga es que desde el año 83 hasta hoy ha tenido unas revisiones del mismo proyecto de ciudad, con las modificaciones que, como digo, que lógicamente la realidad va experimentando. Y esto es muy importante. Y no lo digo yo, lo dicen urbanistas que conozco de por España, que evidentemente constatan cómo Málaga ha tenido esa virtud, la fortaleza de un documento germinal, como puede ser el Plan del 83, para poder cambiarlo en donde proceda, ¿no? Pero siempre sobre la base de algo sólido. Sabemos ya también cómo la evolución de Málaga, pues hombre, Málaga la conocemos hace mucho tiempo y Málaga ha sido una isla, Málaga ha sido una isla tremenda y Paco lo puede saber mejor que ninguno de nosotros. El carácter insular de Málaga venía provocado precisamente por su propia orografía. Es decir, bajar la Cuesta de la Reina era un auténtico, era terrorífico. Y por otro lado, los equipamientos de comunicación, tanto aeropuerto como puerto tal, se han hecho esperar, se han hecho esperar, porque como se suponía que Málaga se basaba en el turismo y el turismo resulta que andaba solo, pues han sido inversiones que al final se han acabado haciendo con una proyección verdaderamente bestial, pero han tardado en hacer. En cualquier caso, está claro que todo esto que estamos hablando se debe, en primer lugar, costó trabajo, pero se hicieron las autopistas, se desdobló se hizo la de las Pedrizas, se desdobló las Pedrizas, la AP7 y todavía hay por ahí algunas pendientes. Se hizo la ronda al albur de las obras del 92 y todavía quedan muchas infraestructuras de conexión por hacer. Pero, de luego, Málaga ya no es la isla que era al principio. No digamos ya nada el efecto que ha producido el tercer aeropuerto y, por supuesto, la llegada del tren de alta velocidad. Con lo cual, de repente, ¿qué ocurre? Que Málaga se encuentra en una posición periférica y por mor de la ejecución de esto que estoy diciendo, resulta que ocupa una posición central. Málaga es una ciudad central hoy, no es una ciudad ya periférica. Periférica ya lo era, y vaya que sí era periférica. Vaya que sí era periférica. Entre otras cosas, por algo que todos hemos visto, es que entre otras cosas no confiaba en los propios valores que la ciudad tenía. Málaga estaba rodeada de Córdoba, Sevilla y Granada, que han sido capital de imperios en algún momento de su vida, del nazarí, de la taifa nazarí, del imperio omeya y capital de América, ¿no? Con eso era difícil jugar. Difícil jugar, pero sí aquí había en la universidad mucha gente ya en los años 80 que habían sabido, que estaban descubriendo cuál era el gran valor patrimonial que Málaga tenía sin haber sido capital de nada. Y esto es algo que lo tenemos que tener en la cabeza. Málaga ha hecho muchas cosas sin ser capital de nada. Y eso es importante. Eso es importante porque yo creo que es un valor enorme, es un valor enorme y que es un valor paradigmático, porque no todas las ciudades van a poder ser capital de algo y, sin embargo, si quieren crecer y si quieren ponerse al día, no van a tener más remedio que poner al máximo de operatividad sus propias capacidades. Málaga es una ciudad que en eso, desde luego, sí ya es un ejemplo para muchas, ¿no? Entonces, como digo, de repente de encontrarse en una posición periférica, encontrarse con de repente es una posición central. Anda, joder, la que nos ha caído, estupendo, ¿no? Luego, qué duda cabe, otro aspecto fundamental de todos estos años ha sido, lógicamente, la Málaga tecnológica y, sobre todo, el auge de la universidad. No voy a insistir en esto, es conocido de todos. Es conocido de todos, pero todas las ciudades tienen universidades, casi todos, y casi todas tienen ya un parque tecnológico. Yo he hecho una obra fantasmagórica en el campo en el parque tecnológico del Olivar, en Mengíbar, y que realmente uno va ahí y tiene miedo. Y miedo de que le coman, yo qué sé, un cocodrilo que salga debajo de... Bueno, pero en fin, te quiero decir con esto que aquí sí, universidad y tecnología ha sido algo efectivo y mucho más que tienen que hacer. Y no solamente por lo que
más se conoce, que es el parque y la propia universidad, sino por esa verdadera maravilla, que ya hablaremos en otro momento, esa verdadera maravilla en donde Málaga automáticamente, si le enseñas la fotografía a alguien y no dice de dónde es, te van a decir que es un campus americano, que es exactamente el polo de contenidos digitales, una operación absolutamente maravillosa realizada en la Tabacalera, con el Museo Ruso y el Museo de Automóviles. Bueno, ya me he ido, que conste. Bueno, en cualquier caso, aquí esto se llama viaje al centro o desde el centro, algo así. Algo del centro hay que decir. No, tengo que decir lo siguiente, que la cosa va a tirar por otro lado, pero lo que sí tengo que decir es lo siguiente, que quien ha hecho de altavoz para que Málaga se la tenga en cuenta en otros dominios, sin duda ninguna ha sido el centro, no nos engañemos, ha sido el centro de Málaga. Es decir, el altavoz no ha sido Churriana, ni el Palo, ni siquiera el AVE, no, el altavoz ha sido el centro, porque el centro es el centro. El centro siempre no es centro, son epicentros y por consiguiente ahí atesoran precisamente el ADN de lo que es una ciudad. Gustará, no gustará, podemos perfectamente permitirnos el lujo de analizar todos los efectos negativos que haya podido tener en este momento la puesta en valor del centro, con un proceso desatado que es común a todas las ciudades del mundo, ¿no? Que es lo que llaman ahora la gentrificación. Y a ver si algún día podemos dar una charla sin tener que decir alguna palabra inglesa, ¿no? Pues sencillamente es un procedimiento de envejecimiento absolutamente normal. El año antes de la pandemia, con mi mujer, fuimos a Verona, a Vicenza y a Milán. No pudimos ver el Duomo, no pudimos ver la Sagrada Cena, la Última Cena, y no pudimos entrar en Verona. Quiero decir con esto que este es un... Bueno, y antes habíamos estado en Londres y el puente del Parlamento, donde está la dichosa Noria, teníamos que entrar en fila india. Este es un fenómeno general, pero que también hay que dejarlo aparte porque si no nos comemos la conferencia. Pero bueno, las conexiones viarias de largo alcance, como he dicho, la ciudad tecnológica y al final esto del centro ya también lo hemos contado varias veces y claro, contarlo delante del alcalde bueno, es casi como una especie de redundancia, pero al menos, bueno, me permito la osadía de hacer mi interpretación. Es una incorporación tardía del centro, tardía, pero incorporación al turismo urbano, potenciando los tres mayores fuentes de acumulación de riqueza que existen en este momento en el mundo, que es el turismo, las tecnologías y la inmensa capacidad de captación de la cultura. Con esos tres ingredientes, que están transformados en sendos eslóganes, eso es lo que realmente ha hecho que el centro sea el escaparate de un fenómeno que ha acabado, evidentemente, por influir y por calificar a la ciudad entera. Hoy la ciudad entera, cuando se dice esa tontería de que está de moda, me pone eso nervioso de estar de moda, pero a mí es igual. Cuando lo dicen, realmente lo están diciendo por lo más evidente que puedan tener, que es justamente que de repente ha salido una ciudad como por ensalmo. Sencillamente es una ciudad que despreciaba o ignoraba, en el mejor de los casos, el valor patrimonial que tenía y sencillamente ha hecho 4 toques bien hechos, llámese Puerto, llámese Larios, llámese el Cazadilla, y de repente, ¡qué demonios! Aquí había un patrimonio y aquí había otras cosas. Pero es que había otras cosas, aparte del patrimonio. Bueno, sigo sin entrar en materia, Maribel, tú me vas a perdonar, pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, el branding, eso también lo hemos dicho muchas veces. Lo importante no es tener un producto comercial que vender, lo importante es tener la imagen de ese producto convertido en algo, en un objeto de venta bien nítido. El éxito de una venta es de primero de mercadotecnia, está lógicamente en definir bien, con nitidez, los perfiles del producto que vendes. ¿Y usted qué vende? Tal cosa. Pero tal cosa tiene que estar bien definida, ¿no? Entonces, claro, el producto Málaga se perfiló, lógicamente, con la figura de Picasso y con cultura, turismo y, como digo, nuevas tecnologías, porque ya estaba también ahí el parque tecnológico. Todo esto, hay muchísimos ingredientes más, lógicamente, en Málaga. Todos los ingredientes que Castells y Jordi Borja consignaban como las características básicas de las ciudades fuertes en la nueva economía. Que son aquellas que pueden convocar
el mayor número y la mayor diversidad de funciones dentro del mismo sitio y en las mejores condiciones posibles. Residencia, ocio, cultura, enseñanza, sanidad, comunicaciones, formación permanente, es decir, la caraba. Y si queremos también seguridad jurídica, seguridad de todo tipo, la órbita del euro, en definitiva, muchas cosas y, por supuesto, por encima de todas esas, el clima. Y claro, si ponemos todos esos ingredientes en juego para saber qué sale, hagan la prueba, salen muy pocos lugares del mundo. Salen muy pocos lugares del mundo, muy pocos. Muy pocos lugares, incluso de la propia España, que parece tener un Mediterráneo esplendoroso. No todos los Mediterráneos son los mismos, como no todos los Atlánticos son los mismos. Es decir, bueno, en cualquier caso, ya sea por el monte de Marbella, ya sea por lo que sea, aquí, digamos, los dioses pusieron un clima extraordinario y algunas otras cosillas más que hemos sabido explotar. Bueno, esto es lo que os decía hace un momentito del polo digital, ¿no? Bueno, el centro. Y el centro, bien, el tema turístico. Esta es otra conferencia, esta es otra historia. Pero, como digo, esto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo que puede sacar en Verona. Que me guste, que no sé cuánto. A mí, por supuesto, que hay efectos lógicamente negativos. Pero no se trata hoy de hablar justamente de esto. Porque, además, es muy difícil poner en el mercado hoy, en el mercado mundial. Las ciudades están en el mercado mundial compitiendo como si fueran empresas. Las multinacionales serían las grandes metrópolis, haciendo esta asimilación, y las ciudades medias serían como pymes, y cada una de ellas con sus respectivos márgenes de beneficio. Pero todas ellas tienen algo que sea turistizable. Incluso hay algunas que no tienen casi nada, salvo un escenario del horror, como puede ser Auschwitz, y eso también es turístico. O, por ejemplo, Trafalgar, que no hay nada, simplemente es la memoria que a los ingleses les entusiasma ir a un sitio en donde se produjo una gran victoria naval del almirante Nelson y Collingwood. Es que es exactamente así. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay aquí en Pamplona, en Verona, y en Nueva York y en París. No lo vamos a solucionar ahora. En cualquier caso, muchas veces hemos dicho que siempre es mejor resolver y afrontar crisis desde una posición de éxito que desde unas posiciones de depresión absoluta, como también las hemos vivido. Málaga, al final, es un compendio de un mundo entero. Bien, y lo que quiero decir con esto es que, no es un plano tampoco demasiado elocuente, pero es que ya Málaga ya es más que Málaga. Málaga ya es más que Málaga, ya territorialmente ya ha absorbido prácticamente lo que es su área metropolitana. Aquí están las líneas de comunicaciones que ligan el área con el exterior y es algo más. Esto sería el área metropolitana, digamos, el POTAUN, el ámbito del POTAUN, del plan metropolitano. Y entonces, ¿cuál sería? Preguntaría alguien. Después de todo lo que usted ha contado, oiga, desde el plano de Carrión de Mula, de no sé qué tal cual, ¿cuál sería la próxima etapa en la planificación urbana de Málaga? En el camino de la ciudad global, de la invisibilidad de la ciudad media a capital tecnológica. Pues ahí estamos, en una posición bastante importante. Vamos a ver. Antes de la pandemia ya habíamos visto algunas tendencias centrífugas en las grandes ciudades del mundo. Tras la pandemia a escala global, por el imparable proceso de aglomeración en conurbaciones demográficas. El catedrático Jorge Olcina descubrió sencillamente que hace 4 años ya se produjo un primer efecto, que es que por primera vez en la historia de la humanidad había más gente viviendo en ciudades que en otros medios, ¿no? Por otro lado, estos hervideros humanos han acabado por anular las ventajas de las tradicionales economías de aglomeración que siempre han ofrecido las ciudades, provocando flagrantes desigualdades que ahondan una brecha social entre ricos y pobres, ¿no? Lo que parece ser ya algo consustancial a la condición urbana. Las ciudades convertidas en metrópolis habían llegado a un punto de bloqueo en el que ya no podían dar respuestas, las respuestas que han estado dando a lo largo de la historia. Protección, seguridad, fecundidad en el encuentro entre diversidades, oportunidades, conocimientos, materialización política de ideales democráticos, etc. Las metrópolis ya no integran, sino que dividen.
Aquí, por ejemplo, este es un paisaje que vemos por muchos lugares de Occidente, como sencillamente una autopista, una línea divide la miseria de la opulencia, ¿no? Estos son ciudades norteamericanas, de cualquier caso. Las metrópolis ya no enteran, sino que dividen, y el aire, famoso adagio alemán atribuido a Hegel, el aire de las ciudades ya no nos hace libres. Según el adagio alemán, porque la competitividad inserta en la matriz de lo urbano, la jungla del asfalto, llevaba ya mucho tiempo generando guetos, diferencias, inseguridad, condominios cerrados. Todavía aquí no tenemos mucho de eso, pero ya empieza a verlos, ¿no? Miedo a la inmigración, etcétera. Y todo ello traducido en una segregación social de los espacios que no nos permite ya exhibir el triunfo de la ciudad. Eso tiene mucha gracia, porque este chico es un señor muy importante, Edward Glaeser, justo 6 meses antes de la pandemia, editó un libro fantástico que se llama El triunfo de las ciudades. ¡Zas! A los 4 meses vino la pandemia y el New York Times dijo, tío, retira la edición porque no te vas a comer un pimiento con esto, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque venir ahora a decir que la ciudad ha paseado su lábaro triunfal a lo largo de la historia es una perogrullada. Pero es verdad que en algún momento también las patologías inherentes a lo urbano también se tenían que poner de manifiesto. ¿Y de qué forma, no? Y de forma tal que cuando Glaeser habla del triunfo de las ciudades, es de Harvard este chico tiene mi edad, el triunfo de las ciudades era más bien, se estaba refiriendo a la ciudad de los triunfadores. Eso sí, por supuesto. A pesar de ello, el proceso de concentración urbana es cada vez más intenso y parece no tener límites. Como os decía hace un momentito, Jorge Olcinas Cantos, un gran profesor de la Universidad de Alicante, dice que el año 2008 se produjo lo que acabo de deciros, que por primera vez en los 6.000 años de historia transcurridos desde las primeras ciudades mesopotámicas, la población urbana superaba a la población del campo. Las razones son lo suficientemente complejas como para tratarlas aquí, pero retengamos esta idea básica, que la desmesura de la metropolización es un fenómeno estrechamente vinculado a la globalización. ¿Por qué? Quizá la respuesta más simple nos la dé no un sociólogo, ni un urbanista, ni un geógrafo, sino un magnífico historiador, Tony Judt, cuando en su libro Pensar el siglo XXI, un libro maravilloso, vienen conversaciones con Timothy Snyder, ¿no? Dice algo tan simple como esto. La globalización se refiere a la desaparición de las fronteras y al desafío de organizar el mundo sin ellas. Parece una frase simple, pero no lo es. Es decir, hemos vivido con fronteras y nos hemos acomodado a unas formas arancelarias, etcétera, que exigían las fronteras. Ahora no hay fronteras. Entonces, ¿cómo nos organizamos sin ellas? Muy complicado. Eso es la globalización. Y entre otras cosas, porque el peso específico de la política y de la economía ha pasado de los estados-nación, que ya pintan bastante poco, a un conglomerado de ciudades. Ahora, la red mundial financiera, laboral, investigadora, etcétera, es una red de ciudades llamadas globales. De esta forma quedó instaurado a fuego, tanto en la realidad como en la teoría urbanística, la relación directa y biunívoca, como digo, entre globalización y las grandes aglomeraciones en todas sus variantes, que el geógrafo Jan Gottman, que está por aquí, llamó ciudad global o ciudad-región por primera vez, refiriéndose al Bosch-Wash. Bosch-Wash es sencillamente esa enorme, inmensa conurbación que ven a la izquierda que une Boston con Washington, con cerca de 47 millones de habitantes. Desde entonces pueden identificarse en el mundo más de 40 ciudades globales, del Randstad centroeuropeo, las Midlands occidentales, entre Londres y Milán, la llamada Banana Azul, y, por supuesto, el club de las 20 ciudades que superan los 15 millones de habitantes, la mayor parte de ellas situadas todas en el sudeste asiático. El elemento que hasta ahora ha sido común a todas ellas es la identificación del concepto de globalización con magnitudes cuantitativas, es decir, económicas y, sobre todo, demográficas. Una ciudad global es una ciudad con mucha gente, Bueno, eso es lo que decía Saskia Sassen, una gran socióloga holandeso-argentina, y eso, digamos que está como agravado a fuego. Son estas magnitudes, en definitiva, la masa
las que parecen producir por sí solas la ensoñación de un mundo mejor, porque la mayor concentración demográfica parece llevar aparejada la máxima acumulación del poder político y el poder económico, con lo que ello supone de esperanza en la creación de oportunidades, capacidad de influencia, generación de tendencias, el dictado de la moda y, en definitiva, el papel de las metrópolis como bolsa en la que se tasan y fijan los valores económicos y culturales del mundo. No es difícil explicarlo. Hoy día, a pequeñita escala, los valores de la bolsa donde se tasan los valores de este país están en Madrid, así de claro. Y cuesta muchísimo trabajo intentar sacar la cabeza para decir que, oiga, yo también tengo cierto valor en bolsa en una ciudad periférica. Y de paso, con esto, claro, se crea una especie de jerarquía, de categorización ciudadana. Eso lo sabemos bien, entre ciudadanos centrales y ciudadanos periféricos. Es decir, una especie de traducción urbana y demográfica a la antigua lucha de clases, ¿no? En fin, he aquí un libro muy interesante de Sergio Andrés Cabello, que ya decidió, el tío ya cabreado, decir, la España en la que nunca pasa nada. Y denunció muy bien, de una manera muy simple, pues cómo las ciudades españolas, que están todas estupendas, la UE le ha sentado estupenda, el euro magnífico, la democracia muy bien a todas las ciudades, pero no las conocemos. Es decir, yo les invito a ustedes a que me digan cómo se llama el alcalde de Jaén, o tengan cuidado porque a lo mejor es alcaldesa, o el de Ciudad Real, o el de Burgos. No conocemos esto, no conocemos España, sencillamente, ¿no? Esto ha ocurrido así, que le vamos a hacer. De paso, se crea, como digo, lo de los ciudadanos periféricos, según pertenezcan o no a esas ciudades globales. Y si esto es así, entonces, es decir, si lo que importa son las ciudades globales de 40, 50, 60 millones de habitantes, donde, por supuesto, del primer mundo, no estamos hablando de Nairobi, claro. Si esto es así, ¿qué papel les queda entonces por jugar en la globalización a las miles de ciudades medias que, por su población, no pertenecen ni al mundo rural ni alcanzan a ser consideradas microciudades? ¿Qué papel juegan lo que las Naciones Unidas denominan asentamientos humanos, por rondar los 20.000 habitantes, o ciudad a secas, por tener algo más de 100.000? O sea, dicho de otra manera, ¿qué papel le queda a lo que ahora serían verdaderas ciudades vivas? Sí, pero mediáticamente invisibles, por no ser globales y no precisamente en el sentido poético que le daba Ítalo Calvino. Dicho de otro modo, ¿qué papel le queda a una ciudad como Málaga? Hemos dicho que una de las cosas más importantes que han sucedido aquí, gracias, por supuesto, a Paco, que desde el año 2016 es haber roto esa costra de invisibilidad provinciana que aqueja a todas las ciudades de España. Si uno coge un coche y se va por ahí a descubrir ciudades, se dará cuenta, como digo, de lo bien que están. Ahora bien, es que es un problema casi ontológico. ¿Las cosas existen por sí mismas o existen porque las conocemos? Pues mire usted, desde mi punto de vista, si yo no la conozco, no existe. Y eso es lo que está ocurriendo. La respuesta está en otro aspecto no menos importante del aserto de Tony Judt. El gran historiador británico-israelí no dice en absoluto que una ciudad global tenga que definirse por su desmesura demográfica. Lo que extraemos de la sentencia de Tony Judt es que lo global no se define por los millones de vecinos con los que compartimos el espacio de nuestra vida cotidiana, sino por una forma de vivir en global. Ya sea una pequeña comunidad o una ciudad-región de 30 millones de habitantes. Para aclarar esto que estamos diciendo, vamos a poner el ejemplo típico, el más cercano. El beleño Bernardo Quintero es el creador de Virus Total, la web adquirida por Google para reforzar su ciberseguridad, situando su central en el Paseo de la Farola, que completa nada más y nada menos que sus sedes de California, Nueva York y Zúrich. Junto a los chicos de la empresa matriz Hispasec, situada en su pequeña oficina del PTA, seguramente almuerzan espetos en Pedregalejo, camperos o hamburguesas en el centro de Málaga. Incluso puede que vayan a la feria. ¿Son ciudadanos globales o son provincianos? ¿Los sitios donde trabajan son una burbuja anómala en la ciudad global o es la suya una forma global de vivir en una ciudad local? Si Bernardo es claramente un conspicuo ejemplo de trabajador global, el sitio donde vive y trabaja, ¿entonces qué es?
Y con esto aludimos a la hipótesis que queremos desarrollar. Creemos que se ha producido un cambio en la escala de la globalización en su manifestación territorial y, en virtud de ello, Málaga está en el camino de pertenecer al club de las ciudades globales. Pero ¿cómo? ¿En qué sentido puede ser hoy Málaga una ciudad global? Lo global hoy es como una atmósfera que se percibe en el acto de respirar. Pero la atmósfera es algo, en cierto modo, abstracto, que se materializa en la forma concreta en la que se percibe. Dicho de otro modo, lo global se desvanecería en lo abstracto si no palpásemos su esencia en los territorios, en los lugares, en las ciudades y en sus distintas escalas concretas. Es a esto a lo que llamamos vivir en global. Vale, podemos decir que vivir en global se puede referir a cosas dispares. Por ejemplo, una cosa son los mercados financieros globales, eso es globalización pura, y los lugares donde se toman las decisiones que en ellos conciernen, globalización pura, y otras son los hábitos de consumo. Las zapatillas Nike, las canciones de Rosalía, yo qué sé, los tatuajes, el 10 de Messi. Eso es también vivir en global. Estamos todos viviendo ya en global. Las costumbres, las zapatillas y toda esa uniforme iconografía de la globalización, uno de cuyos aspectos, por ejemplo, podrían ser los tatuajes, ¿no? Pero sigamos. La globalización económica genera por su propia dinámica múltiples procesos que se materializan y se localizan en una nueva geografía de lugares, territorios y ciudades que ya no tienen por qué ser las grandes metrópolis conurbadas. No, señor. Y la misma Saskia Sassen, la gran gurú, digamos, de la globalización, ya ha cambiado de opinión y ya empieza a pensar que que una ciudad media también puede ser una ciudad global. Es más, yo diría que están ahí las ciudades globales. Al contrario, son precisamente las formas localizadas, las formas locales de estos procesos lo que constituye la esencia de la globalización. Por ejemplo, las funciones centrales de las grandes empresas tecnológicas se vuelven tan enormemente complejas que siempre externalizan, muchas de ellas, en empresas de servicios especializados, por ejemplo, la contabilidad, la legalidad, el personal, seguridad, como acaba de hacer Google. Estas empresas de servicios especializados, aunque sean formalmente independientes, están umbilicalmente ligadas a las empresas centrales, que están en Palo Alto, formando parte de ese mundo de los mercados globales más complejos, pero que al estar localizadas en ciudades, como aquí, se benefician de las economías de aglomeración de estas. La fortaleza de la globalización está justamente hoy aquí. Aclaremos esto porque con un entusiasmo un poquito tipo bienvenido Mr. Marshall se están diciendo muchas tonterías. Si uno analiza el balance anual del PTA, por ejemplo, verá que se trata de una ebullición frenética de creación de startups y spin-off, de las que al final solo sobreviven al año el 20%, aunque el 8% restante, el 80% restante vuelve a intentarlo. El objetivo de estas animosas empresas de innovación es generar una patente lo suficientemente interesante como para que se la compre una de las empresas del llamado T10 o T20, las que están instaladas en Palo Alto, o constituirse en una empresa de servicios avanzados descentralizadas, unas de ellas. La importancia de esta red de servicios sumamente especializados estriba en el hecho de que es justamente en ellas donde se manifiestan y se concretan las ventajas comparativas de las ciudades globales, hasta el punto de poder decir que hoy una ciudad global importante es aquella que concentra la localización de un mayor número de empresas de servicios especializados. Esta es la globalización en las ciudades medias. Y esta es la que realmente es interesante, por el tejido que crea, por la dignidad urbana que provoca, por la riqueza, digamos, extensiva e isótropa que puede crear. Algo más que las centrales, digamos, de las multinacionales, y están todas, pues sabe Dios dónde, pero generalmente la mayoría en el condado de Santa Clara, a los alrededores de la Universidad de Stanford. La importancia de esta red de servicios, como digo, es esto, ¿no? Resumiendo, la atracción del talento, la proliferación de las spin-off, de las startups, la interactividad y el dinamismo de este sector tecnológico, la atracción del llamado nomadismo digital, el teletrabajo,
y de empresas de servicios avanzados, eso, precisamente eso es lo que da una idea del posicionamiento excepcional de la ciudad en la economía global del conocimiento. Y en esa viga está jugando Málaga. A este respecto, el dinamismo de Málaga da vértigo, da vértigo. Estos son imágenes que de verdad, a veces me da no sé qué ponerlas porque hay cosas que mientras menos se digan, mejor funcionan. Pero yo es que estoy totalmente enamorado del polo de contenidos digitales que voy a hacerle. A mí me parece algo absolutamente prodigioso. Uno va ahí y dice, bueno, aquí, en este punto, es donde yo estoy conectado con Japón, o estoy conectado con Stanford, o estoy conectado, no se sabe muy bien qué, pero es una maravilla. En cualquier caso, el PTA hoy, Andalucía Tech, en su fusión con la Universidad de Málaga, que cuenta con 621 empresas, con 21.000 trabajadores, no os voy a cansar. Es decir, es que no hay día en que no aparezca una startup nueva y que aparezca una empresa nueva. No hay día. Es que es verdaderamente impresionante. Impresionante el ritmo. Decra, Telefónica, Innova, Eleven Paths, tremendo. Ante todo esto, el presidente de Google justificaba así su decisión. Málaga es ya un ecosistema que está dando sus frutos y por eso Google está ahí. Conviene recordar que en su segunda acepción de la Real Academia, ecosistema es un medio social, profesional o educativo en el cual evoluciona un grupo de personas. Es un concepto que hace referencia al hecho de que el talento llama al talento. Las empresas se instalan por efecto contagio. Se van extendiendo de una manera exponencial la economía de aglomeración derivadas de la coincidencia de ellas en el mismo lugar y al final lo que genera es eso, un ecosistema. Es decir, un lugar integrado por una gran cantidad de características complementarias que definen nítidamente la excelencia de un producto atractivo, competitivo, distinto, transnacional, transfronterizo y, por su propia esencia, generador de valor. Pero con todo esto, es curioso, cuando les preguntas a los CEOs, que es como ahora se llaman los directores generales, de las compañías a las que nos referimos, ¿por qué ha optado usted por Málaga? Tú esperas encontrarte con una respuesta compleja, interesante, tomando nota, a ser posible grabándole para que no se te escape ni una sola palabra de lo que van a decir. Y los tíos van y te responden muy, no digo conspicuo porque van en chancla, ¿no? Y dice, es que Málaga se vive muy bien. Y digo, Dios, que es un gran lugar para vivir. A mí me parece que es una respuesta simple, pero con un contenido muy complejo. Con ello se cumple el comentario de Castells y Borja, como digo, de que los lugares fuertes de la nueva economía son aquellos elegidos por los trabajadores de las empresas tecnológicas. Estos mandan, ¿eh? Es decir, un triunfito de estos de tecnológicos, allí donde decida instalarse, el olfato no les falla, es que están instalados en un lugar fuerte. En un lugar fuerte porque concita todos esos caracteres que decíamos antes, complejos, que podíamos llamar de una forma un poquito simplificada calidad de vida, y que se dan todas en el mismo lugar. La residencia, el ocio, el trabajo, etcétera. Y todo esto, de esta forma resulta que mejorar las condiciones de vida urbana no es aquí solo el inexcusable objetivo político que toda administración tiene con respecto a las ciudades, territorios y ámbitos de su competencia, sino algo más especial. Esto es interesantísimo. Es una inversión de capital para consolidar lo que aquí podríamos considerar una industria. Málaga tiene una industria potentísima, potentísima, que es la industria de vivir. Vivir considerado como un recurso económico. La excelencia urbana considerada ahora no solo como un motivo de atracción turística, que es lo que ha sido siempre, sino como una condición para la creación de un ecosistema tecnológico. Y así vemos, y a mí me parece que esto es una auténtica maravilla, esto es el parque tecnológico, y así vemos, bueno, esta es la repercusión de Málaga por el mundo mundial, y así vemos cómo la excelencia y la competitividad tecnológica deviene, en último término, en excelencia y en competitividad urbana. Es decir, mientras mejor sea el sitio, más competitivo desde el punto de vista tecnológico y viceversa. Mientras más se encaprichen tecnológicamente con el lugar, mejor tendremos que ponerlo. Luego, entonces, ahí están actuando en sinergia dos sectores, el urbanismo y la tecnología. Es una maravilla. Es decir, esta ciudad es mejor
será mejor indefectiblemente gracias a las exigencias de las tecnológicas y viceversa. Esto es un fenómeno digno de estudio. Málaga no sería, pues, una ciudad global a partir de su condición tecnológica sin la presencia coadyuvante y esencial, más que complementaria, de todo lo que le aporta su región. Y esta es la última idea para no cansarles más. Es decir, cuando estos señores, estos CEOs, te dicen que en Málaga se vive muy bien, hay que analizar cuáles son los ingredientes de excelencia que le llevan a hacer una calificación tan rotunda. Y entonces yo creo, por lo que pueda conocer de la provincia, que se basa no solo en las excelencias que Málaga Capital ofrece, sino en las excelencias y fortalezas que ofrece también toda la provincia. Y de aquí sale algo que ya voy terminando porque ya me he pasado. Me dijiste 45 minutos, bueno, que es lo siguiente. Fijaros bien, la provincia de Málaga tiene 1.750.000 habitantes, exactamente los mismos habitantes que tiene el condado de Santa Clara, en Palo Alto, donde está Stanford y donde están situadas las 20 mayores empresas tecnológicas del mundo. Luego, entonces, Apple, Google, Facebook, Twitter, Nokia, etcétera. Pero, ¿cómo definiríamos hoy una ciudad-región o una ciudad-territorio no forzosamente vinculada a su demografía? El prestigioso profesor, uno de los mejores geógrafos que hay en este momento en el mundo, es un chileno que se llama Sergio Boisier Echeverry, presidente ejecutivo de una empresa muy importante, y define así la ciudad-región, o ciudad-provincia, o ciudad de ciudades, o ciudad-territorio, como lo quieran ustedes ver. Yo me estoy refiriendo en este momento a la provincia de Málaga. Un territorio que contiene una capacidad evolutiva de generar tanto crecimiento económico como desarrollo social, que tiene un lugar central que funciona como una ciudad global de primera clase, que articula un sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor de procesos de cambio entre la región y el mundo. Si este rollo que les acabo de soltar lo ejemplificamos y le ponemos la imagen como si realmente la provincia de Málaga fuera una única ciudad, bueno, esto es el condado de Santa Clara, perdonar, en la que Málaga Capital fuera el barrio, vamos a decir, principal, referente, el hub, en donde realmente todas las riquezas y fortalezas de la propia ciudad y las recogidas, digamos, de la provincia tienen el contacto con el mundo mundial, porque para eso tiene el AVE, tiene el aeropuerto, tiene el puerto y tiene sus instituciones, y tiene una historia y tiene lo que tiene 560.000 habitantes. Pero y si consideramos que Vélez también es un barrio y que Ronda es un barrio, que el rosario de ciudades estupendas de la Costa del Sol son también barrios, y no digamos nada, ese barrio que está sacando pecho, que ese barrio que se llama Antequera, en donde confluyen el eje mediterráneo, ferroviario mediterráneo con el eje occidental, lugar, digamos, centro logístico de nivel totalmente europeo. Es decir, ¿qué modelo está saliendo aquí? Está saliendo un modelo de una provincia privilegiada que todavía no está ni al 10% de producción y de puesta en valor de sus propios recursos. Y me estoy fijando mucho en este momento en los recursos del sector primario, del sector agrario, el ganadero y el agrícola. Y no estoy inventándome nada. Bueno, sectores que tradicionalmente nuestro país ha dejado de lado, puesto que así lo hizo, tras la autarquía, para salir del marasmo político-económico en el que estaba situado en los años 60. Es decir, se apostó por la emigración, se apostó por el ladrillo, se apostó por lo que sea, y desde luego, olvidándose por completo del agro, y al cabo de los años, evidentemente, tenemos el fenómeno terrorífico de un país profundamente desequilibrado y lo que estamos llamando como la España vaciada. Bueno, ahí hay un potencial económico tremendo. Sin más que aplicar a ese medio, no estamos hablando, y se nos llevan a la boca, de maravillas cuando hablamos de las Smart Cities, y por qué no hablamos de las Smart Village, por qué no aplicamos precisamente la tecnología avanzada a esos barrios
Yo ahora le llamo barrios, esos barrios de esa maravillosa ciudad que es la provincia de Málaga. Para ser ciudad, ¿qué tendría que tener? Evidentemente, una conectividad interna tremenda, de forma tal que las relaciones origen-destino laborales pues no superaran probablemente la hora. Es decir, yo tengo un amigo mío que evidentemente vive en Villanueva del Rosario y tarda menos en ir desde Villanueva del Rosario hasta el Corte Inglés que mi amigo Felipe Romera de su casa en Pedregalejo a ir al Parque Tecnológico. Luego, si ponemos, digamos que esas relaciones temporales en el límite de una hora, pues podemos decir que la provincia entera, o casi toda la provincia entera, de Málaga es una ciudad. Y evidentemente el 5G, es decir, no se lleva el 5G a Alfarnate para ver Netflix. Es decir, lo que estamos hablando es que entre en carga, que entre en producción, de alguna forma, en producción la provincia entera como una gran ciudad, en la que, ¿cuáles serían sus zonas verdes? El campo. Que nadie piense que estamos aquí en este momento preconizando una especie de modelo tipo sprawl norteamericano. No, es la antítesis justamente de eso. Es decir, ahora el campo es algo protagonista, en primera persona, en su doble condición, en su estatismo como productor de paisaje, y en su productividad, sencillamente poniendo en producción los enormes recursos que esta ciudad, por su clima y por otras características, tiene. Yo he podido ver, por ejemplo, estudiar la provincia de Málaga en dos momentos determinados. Uno fue justamente en la crisis del 2008, cuando hicimos un trabajo para la Sierra de las Nieves que terminó precisamente en la declaración de Parque Nacional. Entonces veíamos con los 9 municipios de la Sierra de las Nieves, cada uno de ellos con un alcalde de su padre y su madre, pero todos unidos por el objetivo común. Entonces estábamos viendo la crisis de esos pueblos, porque todos esos pueblos estaban recibiendo a la población trabajadora que venía con el rabo entre las piernas con la crisis del 2008, habiendo abandonado recursos productivos locales por el ladrillo. Y como ejemplo no pongo nada más que uno, es decir, en Ojén, Dios mío, habían perdido la fórmula del anís de Ojén, ya saben. Esto era un eslogan de los años 20, una copita de Ojén. Bueno, pues habían perdido el Ojén. No sabían ya cómo encontrarlo. Si hubieran mantenido eso como denominación de origen, Ojén no tendría en ese momento ese panorama tan verdaderamente deplorable que tenía justamente en el 2008, con gran parte de lo mejor de su población activa, volviendo, como digo, con el rabo entre las piernas, ¿no? Y esto vale para todo. Y evidentemente, y no estamos hablando de un desideratum, ni siquiera es una especie de diletantismo de Beatus Ile, porque me guste mucho el campo nos gusta todo. No, es que esto es una realidad. Es que ya hay sectores, como por ejemplo es el caso de la Sarquía, en donde de Cops, Trops, Montosa, Enrique Colilles, etcétera, son ya o están en camino de ser líderes mundiales en la fabricación de sus propios productos. De Cops ya lo es, líder mundial en la fabricación de aceitunas de mesa. Problemas de agua aparte, no estamos hablando de eso, estamos hablando en teoría. Es decir, y esto no es ningún invento, esto es una auténtica realidad. Por otro lado, permitiría también a la propia ciudad de Málaga, a la metrópoli, descomprimirse algo. ¿Qué descomprimirse, pero ¿de qué manera? Descomprimirse de forma tal que yo ahora me vaya, por ejemplo, dejémonos de teoría, yo me vaya ahora a Macharabiaya. Que yo me vaya a Macharabiaya y yo a Macharabiaya me vaya a vivir con mi mujer, mis hijos y en este caso ya mis nietos, claro. Bueno, eso puede ser una opción de un turista jubilado escandinavo. No. No se trata de un jubilado escandinavo. Se trata de un joven español que pueda vivir en Macharabiaya, que Macharabiaya pueda tener su lugar de trabajo y sus proyectos de investigación que se puedan y, por supuesto, con una comunicación tanto con la metrópoli como con cualquiera otro de los barrios, vamos a llamarle así, colindantes, con toda la facilidad del mundo. Claro, ahora me dirían ustedes, bueno, pero es que esa pareja va a tener un niño. Pues claro, la tendrá. Quiere esto decir que habrá un modelo urbanístico nuevo que está por hacer, territorial, en donde, identificando ese tipo de pueblos o con pequeñas conurbaciones. Imagínense, por ejemplo, otro lugar.
Cómpeta, Sedella, Salares, Columbela, Sayalonga y con un pequeño puentecito, el salto a Frigiliana. Bueno, eso sería una maravilla, poder vivir ahí, poder producir ahí, poder tener ahí los proyectos de investigación. Eso sí, y tener una escuela más o menos centrada, equidistante, digamos, de esos núcleos. No hay ningún problema, ¿eh? Los autobuses amarillos ya lo inventaron los norteamericanos perfectamente para llevar a los niños al colegio en medios rurales, ¿no? Y bueno, le faltará un Mercadona. Bueno, pues también. Entonces, hagamos también un planeamiento en donde tenga cabida ese Mercadona. Evidentemente, si quiere ir a la ópera, no tendrá más remedio que ir al Cervantes, pero digamos que la vida normal suya, la mayor parte de su tiempo, la va a ejercer en un lugar en donde puede trabajar, puede producir, puede investigar, pero con la diferencia de que al abrir las ventanas, en vez de ver los gallumbos del vecino, va a haber un naranjal o va a haber un olivar. Y eso, francamente, es algo muy interesante. En fin, y eso hay provincias, hay comarcas más proclives que otras. Pero yo lo que lo quiero poner aquí no es ni de una manera en absoluto dogmática, sino como un tema, digamos, de reflexión. ¿Basándome en qué? Basándome en tendencias que ya hemos visto. Porque los portales inmobiliarios de Internet, antes justo de la pandemia, ya estaban registrando movimientos pendulares de gente hacia las periferias, entendiendo las periferias como una vida más cercana, digamos, que al campo. Y por otro lado, de una tacada, volvemos a prestigiar un medio que fue profundamente desprestigiado, como fue el campo. Y yo creo que a partir de esas consideraciones, que no me voy a extender mucho de ellas, podemos empezar a darle sentido, verdadero sentido, a una palabra que ya empieza a descubrirse sus tintes fraudulentos, como es la palabra sostenibilidad. ¿Por qué? Porque realmente eso sí que es sostenible. Lo que no es sostenible es destrozar los lugares y luego venir con aparatitos y venir con tecnología avanzada y decir, yo ahora te arreglo lo que tú previamente has destrozado. Que me parece que eso es lo que está ocurriendo en este momento a nivel global en una de las mayores estafas globales que se han dado en el mundo. Y ya terminamos. Es decir, lo que te decía de abrir la ventana y ver eso, de ver el campo en vez de ver los gallumbos, pues es una realidad. Es una cosa muy bonita y que está estupendamente. Esto sería, por ejemplo, ya que acabo, que tengo que cortar porque ya es mucho. Esto sería una manera interpretativa de ver la ciudad. Esta es la ciudad, esto es la provincia, de acuerdo con la división del 1833, ¿no? Esta es la provincia, estos puntos rojos que están viendo ahí son barrios, hay vías principales, que son las calles principales, y entre medio hay, pues, unos enormes parques naturales, que son las zonas verdes. Pero entonces así, de esa manera natural, valga la redundancia, incorporamos la naturaleza de una manera natural al medio urbano. Es decir, la naturaleza y el medio urbano no tienen por qué ser conceptos dicotómicos y mucho menos opuestos. La cuestión está en saber cuánto de naturaleza podemos absorber en lo urbano. Porque se necesita vivir con la naturaleza. Es decir, si nos remontamos a las primeras propuestas urbanísticas de los protourbanistas del siglo XVIII, las City Garden, la City Beautiful y todo eso, la misma ciudad jardín de Arturo Soria, todas ellas tenían la preocupación de no perder nunca, de que la aglomeración urbana jamás perdiera el indispensable contacto con la naturaleza, porque eso era generarle de alguna manera al ser humano una especie de muñón afectivo. Y en fin, poco más. Esto es precisamente un esquema de lo que habíamos visto antes. Y esto, y con eso termino, esto que se está danzando por ahí, está dando ya muchas vueltas, esto lo elaboramos cuando el Ayuntamiento nos encargó unos primeros estudios para el Plan Málaga Litoral, ¿no? Entonces, para el Plan Málaga Litoral, y me tocó, digamos, que hacer una interpretación de la provincia, de forma tal que el eje litoral no fuera sencillamente un embellecimiento, digamos, frívolo, ni mucho menos, de lo que es la parte central del barrio principal, que es Málaga, sino un elemento clave para la vertebración de esa ciudad que es la provincia de Málaga, que es un triángulo con un eje horizontal, más o menos,
que concatena las magníficas, digo magníficas, ciudades de la costa. Yo ya, por favor, todo el que venga y que diga, oh, la costa, la costa, la costa, la especulación, ese muro de hormigón. Bueno, vamos a ver, mire usted, muro de hormigón es Monte Carlo y nadie dice nada. Es un horror. Eso sí que es un muro de hormigón. Sin embargo, la costa, que empezó así, claro que empezó así, y todos la hemos denunciado, pero la vida se ha abierto paso, la gente se ha abierto paso. Lugares que estaban estacionalizados, fantasmagóricos en invierno y absolutamente petados en verano, hoy día son poblaciones estables. Sitios como Estepona, como la Marbella, como Fuengirola, Torremolinos, que está intentando levantar la cabeza después de una crisis brutal que ha durado más tiempo que el debido. Todos esos lugares quizá los estemos viendo con mentalidad de un malagueño acostumbrado a vivir en un microclima absolutamente prodigioso, pero os puedo asegurar que realmente para cualquier señor, más allá del paralelo no sé qué, de los Pirineos, es decir, cualquiera de esos sitios son lugares absolutamente milagrosos. Entre otras cosas porque aparte del consabido clima, desde el punto de vista urbano están magníficamente dotados. Son ciudades completas, gustarán más, gustarán menos. Hay muchas formas en este momento, muchísimas formas de mejorar, de introducir belleza, digamos, en los lugares que las generaciones pasadas nos han dejado en la costa. Le comentaba Paco hace un momentito lo siguiente, la belleza es un concepto discriminatorio, la belleza es un concepto centralizador. Hay barrios del extrarradio que están magníficamente equipados, magníficamente con sus zonas verdes, magníficos, pero siguen siendo periféricos porque son feos. La fealdad es un fenómeno de discriminación, quizá uno de los más importantes de todos. El barrio puede ser periférico, pero si el barrio es hermoso, ese barrio es un barrio fantástico, estupendo, y no tendrá ya esa connotación. ¿Y eso qué es? Pues eso es una forma magnífica de empezar a elaborar políticas de mejora del propio medio que de alguna manera revierten también la tendencia dominante de un crecimiento expansivo. Es decir, hay todo un manual de operaciones de política urbanística de todo tipo que llevarían por delante el prefijo retunear edificios feos, reacondicionar calles, adaptar zonas verdes, reciclar no sé qué, rejuntar lo que se ha separado. El prefijo está aludiendo a todo un modelo económico pingüe que puede dar de comer a mucha gente y que no comporta forzosamente un crecimiento expansivo obligado, sino que puede sencillamente volver sobre lo mismo. Una economía que se base en gran parte en la mejora de lo existente puede ser una economía muy poderosa y, por supuesto, una economía que deja un valor añadido como ninguna otra iniciativa pudiera pensarse. Y tengo muchas más cosas que decirles, pero creo que ya nos hemos pasado de sobra. Perdónenme ustedes. Muchas gracias.